fatalidad. Cuando mi hijo, por ejemplo, viene y dice, papá, por más que estudio, jamás siento que esté haciendo las cosas bien. Y yo le digo, es que tú no sabes si vas a hacer las cosas bien hasta que las cosas estén hechas. Si tú te preocupas continuamente por el procedimiento, en lugar de preocuparte por lo que ya tienes, entender lo que ya eres. O sea, ¿la neurosis qué es? La neurosis es eso precisamente. Y eso es el gran mal de nuestro tiempo, pero no es solamente el mal de nuestro tiempo, es el mal que ha estado presente en el ser humano desde la caída. Y es solamente que a medida que va avanzando el tiempo, como la degeneración, la pérdida cualitativa es mayor, esa misma tendencia e inclinación de todos los hombres desde la caída se vuelve cada vez más generalizada y además es promovida por las mismas instituciones humanas, con parte de lo que debe ser alabado, el progreso. Yo creo que siempre estamos inevitablemente dejándonos ser, pero hay un problema de percepción en que creemos erróneamente que estamos nosotros haciendo, cuando en realidad siempre estamos siendo hechos, siendo vividos. Y allí está entonces el papel importantísimo que tiene la contemplación. No es la contemplación en la sustracción de la acción, por supuesto que eso no es contemplación, eso es simplemente inhibición. Es la contemplación de lo que inevitablemente debe hacerse y se está haciendo a pesar tuyo. Por eso es que la predicción astrológica le da la oportunidad al consultante de antemano aquello que ha de suceder y en lo cual él ha de ser el testigo, no el hacedor. Pero cuando quiere ser el hacedor, entonces le pide al astrólogo alguna trampa. ¿Ah? Le pide algún talismán o le quiere pedir alguna electiva, creyendo que con eso va a poder ser él el hacedor. Cuando en realidad, por ese medio, simplemente va a seguir siendo hecho a él, va a seguir siendo vivido por el universo, y aquello que él cree que está haciendo es parte de lo mismo que ha hecho antes, aquello que está predestinado que haga y aquello que está predestinado que sea. Esa es una invitación permanente a la contemplación, a la Te baja. aceptación del propio fatum, sí, te baja, sin Claro, duda. Te claro, baja no, de la nube. sí. El papel arquetípico del que hablaba Jung, curiosamente, que mal han leído a Jung los astrólogos contemporáneos cuando habla del trickster, ¿no? Del tramposo, ¿no? O sea, ese es Dumbo pidiéndole una solución de acuerdo a Pepito Grillo, y Pepito Grillo le alarga la pluma y le dice, toma la pluma. Y el día en que tiene la gran función, Pepito Grillo ha perdido la pluma y está desesperado. Y va rápidamente a Pepito Grillo y dice, Pepito Grillo, por favor, que no voy a ser capaz de volar. Y le pregunta a Pepito Grillo, ¿y por qué no vas a ser capaz de volar? Porque he perdido la pluma. Y entonces va a un pato, Pepito Grillo le arranca una pluma al pato y se la da a Pepito Grillo y dice, toma, con esto volarás. Pero no es mi pluma mágica, pues la he sacado del mismo sitio que tu pluma mágica. Entonces, en el fondo, muchas veces eso es el mago, ¿no? Había una cosa que decía un maestro mío, que decía, el mago es aquel que dice silla y se sienta. Y se sienta. Claro, la palabra no es tan necesaria como el hecho de que haya una silla. El problema es que vemos la silla, y la tarea del astrólogo es señalar la silla. Y el problema que tenemos en la modernidad es que cuando el astrólogo señala la silla, las personas ven el dedo, no la silla. Y nos afean pues ciertas tendencias, que ciertamente son las tendencias del tramposo algunas veces, pero yo creo que la astrología es una herramienta tan poderosa que incluso en sus deformaciones más absurdas, ¿de acuerdo? Tiene el poder de transformar a las personas, porque hasta cierto punto detrás de lo que hay en la imagen de los planetas de septenario hay una invocación a la búsqueda. Entonces,
dice Saturno, y aunque Saturno esté adulterado, hay el que se siente llamado, lee el libro de astrología moderna y busca el significado y al final lo encuentra. Porque esto es una profesión. Y yo, y yo no sé una modernidad que entiende también lo que significa la palabra profesional, que no entiende lo que realmente significa profesar algo con toda devoción. Lo que necesita un astrólogo no es conocimiento, lo que necesita un astrólogo es devoción, porque detrás de la devoción viene necesariamente el conocimiento. Entonces, es una visión completamente desusada, pero tan efectiva, que la gente que hace cosas buenas necesariamente la realiza aunque no sea consciente. O sea, la persona, por ejemplo, que cultiva rosas, la persona que cultiva rosas, lo hace porque la rosa le sonría. Lo hace porque es feliz haciendo eso. Y esto en la modernidad pues se ha perdido. O sea, hacer cosas porque te hacen feliz no es trabajar para el moderno. Confundimos la casa décima con la casa sexta. Entonces, yo creo que los antiguos tenían una casa sexta en ese sentido más saneada, porque tenían esclavos, ¿no? O sea, gente que hacía las cosas que no querían ellos hacer y quedaban liberados para la casa décima. Yo creo que con la esclavitud de nominal, ¿de acuerdo? Porque la esclavitud de hecho la observamos por doquier. Con la pérdida de la esclavitud nominal hemos perdido una parte de la esencia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé si somos nosotros los necesarios o es necesario más gente, de acuerdo, que se reconcilie, que se reconcilie con el cosmos, ¿no? Bueno, en la misma estructura simbólica de las esferas celestes que aparecen aquí en el libro de Burja, hay un comienzo del borde de lo celeste y hay un tope del borde de lo celeste, uno de los topes, digamos, no es el único, pero me refiero a la relación Luna-Saturno. La Luna como la primera esfera y Saturno la última antes de las estrellas fijas. Es decir, son los 7 orbes del movimiento, los 7 orbes del cambio, pero es muy interesante pensar cómo la Luna ha representado desde tiempos inmemoriales justamente el cambio y ha sido el significador predilecto de la hechicería, de la magia que intenta producir efectos y cambios sobre el mundo. Es en el fondo la viajera más veloz y por lo tanto es tan importante en horaria y tan importante en electiva justamente por eso, porque es la señora de los grandes cambios y de los cambios inmediatos, de la cosa cotidiana. Y ella siendo además la señora de Cáncer, donde tiene su domicilio, el 0 de Cáncer, sabemos, ¿no es cierto?, es la llamada puerta de los hombres, por donde se ingresa a encarnar a este mundo sublunar, versus Saturno, como señor de su domicilio nocturno en Capricornio, al otro lado, y en el 0 de Capricornio la famosa puerta de los dioses, por donde el alma sale y vuelve a las regiones supracelestes para convertirse en lo que alguna vez fue, si es que hizo el trabajo previo en vida, por supuesto. Y Saturno como el significador ya no del cambio, sino como el significador esencial de la muerte. Representa a los viejos, ¿verdad? Y al proceso mortuorio en sí, a todo lo luctuoso. De manera que vemos estas dos actitudes también representadas dentro del mapa arquetípico. Lo que está más cerca de la Tierra, en el orden caldeo de las esferas, ¿no?, es la Luna, sin duda. Es lo que más nos preocupa, la cotidianidad, el querer vivir a través del cambio, el querer incidir por medio de la acción y de creernos que somos los hacedores, recurrir al hechicero,
recurrir al brujo, al vidente, todos ellos significados por la luna y por la noche. Sí. Versus tener que admitir y aceptar la terrible y fatal realidad de la muerte, a la que ninguno de nosotros va a poder escapar, y que nos obliga entonces a querer pensar ya no en la inmediatez del tiempo, sino más bien en la trascendencia de la eternidad, allá donde hechicería no tiene ningún poder, donde no hay manera de incidir para evitar eh, esa moira, y por lo tanto nos obliga a mirar más allá de los astros, la puerta de los dioses. Y está ahí tan bellamente expresado en este mapa arquetípico que es el sistema tolemaico del universo, con los distintos escalones intermedios, ¿verdad? Desde Mercurio a Júpiter, que van representando cada vez más un alejamiento del movimiento por medio de su pesadez. Los planetas superiores, como sabemos, siendo Saturno el máximo, se mueven cada vez más lento en sus órbitas, en las regiones celestes, y por lo tanto representan cada vez más los eones, el acercamiento a las grandes unidades del tiempo, hasta que finalmente ya nos salimos a la octava esfera, y por sobre ella la esfera de cristal, en donde reina la eternidad, donde está el Empíreo, y que es tan importante dentro del mismo pasaje, ¿no es cierto?, dentro del viaje del profeta Mohammed a través de las esferas celestes para presentarse frente al trono divino, ¿sí? Ahí donde está el Kalam, el Kalam de Dios, que también aparece en el libro de Burkhardt, en un esquema, incluso ahí no sé si lo tenemos para mostrarlo, pero ese esquema es precioso. El de los círculos, sí, Correcto, creo que lo sí, tenemos claro. por aquí. A ver, Lo vamos a podemos ver. sacar de acá. Sí, lo tengo aquí. Ese, no sé Este, si se alcanza, ese mismo, ahí está. la esfera del trono Ahí divino. está, súper. Y es la visión, es la visión de es la visión del Sheikh, ¿no? Es la visión de Ibn Arabi, que es ya un periodo tardío dentro de lo que es la tradición de los astrólogos de los que nosotros hablábamos, los astrólogos abásidas, de los que tú, o sea, de Masalá, Abu Mashar, Al-Kindi, porque esto ya son más de 7 esferas, ¿no? O sea, aquí tenemos, pues, el, el cielo de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Pero bueno, estabas comentando una cosa que a mí me reveló la lectura del libro de las razones libro de las razones de Ben Ezra, ¿no? Cuando al principio del libro de las razones Ben Ezra empieza a hacer cuentas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me dije, bueno, aquí está explicando los ciclos de los planetas, y en un momento me di cuenta, fue como una especie de rayo, ¿no? Me di cuenta de que el ciclo de Saturno son 360 lunaciones. El ciclo de Saturno son 360 lunaciones. Que es como decir, es la relación que hay entre la Luna y el Sol. Claro. Porque el Sol son 360 grados, ¿no? Y luego empiezas a darte cuenta que el Sol gira alrededor de su propio eje en 27 días y medio, y que la Luna gira alrededor de la Tierra en 29 prácticamente, y que en 29 años Saturno hace su ciclo. Y que esos 5 días que quedan sueltos, pues tienen que ver con los 72 años que se corresponden con el grado de precesión de los equinoccios. Y de repente todas las cosas que parece que no tienen ningún sentido, en un proceso de anidamiento sucesivo, dentro de lo que es el marco de esta visión que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, cuando, cuando Masalá explica bueno, que debería ser más célebre, ¿no? La metáfora de las hormigas, ¿no? Que giran alrededor de la esfera, ¿no? Para explicar la relación proporcional que hay entre el ciclo de la Luna, el de Mercurio, el de Venus, el de Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Una visión que es intuitiva, en el sentido de que es intuitiva en el sentido en el que la ciencia es intuitiva. O sea, en el sentido en que la ciencia se remite al vínculo que existe entre la medición
y la dimensión cualitativa de la experiencia. De alguna manera se piensa cuando estamos, cuando leemos pues, la obra de Berulam, ¿no? De Bacon, ¿no? Nosotros, él apela a la experiencia, él apela a lo empírico para dar cuenta de lo racional. Y en el fondo, detrás de la astrología, ¿de acuerdo? Existe eso. Yo recuerdo que estaba hablando con un astrólogo contemporáneo. En un momento dado le dije, pues ven a las clases. Yo te invito a una clase, a que veas cómo nosotros hacemos una carta horaria, para que veas cómo una persona plantea una pregunta, para que veas cómo nosotros resolvemos la pregunta, para que veas nuestro procedimiento. Y dice, a mí no se me ha perdido nada viendo cómo funciona una horaria. Y entonces yo le decía, es que es lo que el cardenal le dijo a Galileo, cuando Galileo dijo, mira por el telescopio y verás lo que te estoy contando. Lo verás con tus propios ojos. Pero no quieren mirarlo con sus propios ojos, no quieren experimentarlo, no quieren salir de sus certezas. Con lo cual, a día de hoy, en el ámbito de la astrología se han invertido los términos. Somos nosotros los que les decimos, venid y mirad cómo trabajamos según el principio de la tradición. Y se niegan. Y bueno, esta visión es realmente bella, ¿no? O sea, cuando Burckhardt, por ejemplo, está indicando que el heliocentrismo no era un asunto ignorado de los antiguos, ¿no? Para nada, para nada. O sea, el heliocentrismo era prácticamente un lugar común. Ujú. De hecho, la astrología geocéntrica que se nos achaca es heliocéntrica. Lo que pasa es que es más profunda que el heliocentrismo. O sea, estabas comentando el sistema de Ptolomeo. Ptolomeo en la hipótesis de los planetas y en el Almagesto indica que él no quiere describir. Su fin no es describir el universo empírico, sino que su interés consiste en construir un reloj. O sea, no pretende describir la realidad, sino describir la herramienta que sirve para comprender la realidad. De la misma manera que un astrolabio no se parece a lo que contempla, o de la misma manera que una laptop o unos auriculares no se parecen a la conversación que nosotros mantenemos. Son herramientas, son instrumentos. Entonces esta visión, la gente de la modernidad dice, pues es que eso no es así, es que la Tierra no está en medio. Es que el éter no envuelve el cielo, no envuelve la Tierra ni media con el cielo de la Luna. Es que todas estas cosas no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido, porque no llegan a a lo mejor porque es demasiado simple, no lo encuentran sentido. Porque no comprenden justamente el significado profundo de un mapa de tipo arquetipal. No se trata de una descripción física, no es esto el universo de la NASA, pero si hay alguna duda, digamos, respecto a que los antiguos sí conocían el sistema heliocéntrico y entendían cómo funcionaba esa mecánica celeste, y sin embargo optaban por un modelo geocéntrico porque es el que propiamente da significado y orientación a la vida, ¿no? A la perspectiva del observador. Bueno, podemos recurrir a las teorías de Heráclides Póntico, por ejemplo, un discípulo de Aristóteles que debe ser uno de los precursores del sistema heliocéntrico en el siglo IV antes de Cristo. O tenemos a Aristarco de Samos, también famoso astrónomo, que también propone un modelo heliocéntrico perfectamente elaborado. Y sin embargo, no se preocuparon tanto de esta descripción material, detallada en términos científicos, como se preocuparon mucho más de contar con un modelo que otorgara sentido y significado a la vida desde un punto de vista trascendente. El modelo heliocéntrico lo que hace en el fondo es permitirnos vislumbrar lo inteligible, no solo lo sensible. El otro modelo heliocéntrico sí, es un modelo de lo sensible.
Y está muy bien conocerlo, manejarlo. Sin embargo, el hombre está llamado a lo inteligible, a ir más allá de simplemente la descripción sensorial de la materialidad. Eso le cuesta muchísimo de entender al hombre moderno, en esta fuerza de disolución permanente a la que estamos sometidos incluso en términos intelectuales. Mm. Sí, bueno, y aparte, a mí hay varias cosas que en el diagrama en concreto que publica Burkhardt, mejor dicho, en la edición, ¿vale? Cuando coloca el éter, ¿vale? Envolviendo al aire, el agua y la tierra, ¿no? Y la dimensión que hay relativa, que en la visión antigua, pues los cuerpos que se encontraban, que no eran cuerpos en realidad, sino que son los agentes, los númenes de Dios, los intermediarios, nuestros carceleros, como tú estabas comentando, que estaban hechos de materia radiante, de materia etérica. Y Burkhardt, en la obra, ¿de acuerdo? Trata de disculparlo, ¿no? La presencia del éter. O sea, no como la sustancia prima, sino como el ámbito a partir del cual surgen los diferentes niveles, ¿no? Surgen los diferentes niveles de densidad, los diferentes niveles de vibración, donde la vibración más lenta es la vibración de la tierra, luego el agua, el aire y el fuego, ¿no? Entonces, no aparece el fuego porque el fuego del sistema aristotélico, el fuego está vinculado al espíritu, ¿no? Pero bueno, no es aristotélico, es que em, también es neoplatónico, ¿no? Entonces, la dimensión del éter, no sé cómo lo interpretaste tú cuando leíste lo de Burja. Me parece que hay un intento allí por explicar una parte o un fragmento del modelo de Ibn Arabi que no sé si me satisface del todo, atendiendo al hecho de que para los antiguos éter es la sustancia misma del cosmos, ¿no? Es la sustancia de lo supraceleste en general. Pero está bien, o sea, es una perspectiva posible. Sin embargo, a mí me parece que éter en sí hace referencia al inicio de todo lo que está por arriba en cuanto a sustancia, no solamente como una, una capa dentro del sistema de esferas. Pero son Mm. variantes posibles, ¿no es cierto? El mismo sistema de Ibn Arabi es un sistema que incluye más esferas que el sistema de 10 al que estamos habituados, porque también trata de hacer coincidir eh, la, la mecánica y la arquitectura del cosmos de Aristóteles con las ideas que se derivan de la revelación coránica. Por eso es que aparece una esfera del pedestal divino, una esfera del trono divino, porque son componentes que aparecen mencionados dentro del Corán. Y, y ahí hay más esferas, bueno, está la del éter también una de ellas, ¿no? Son añadidos que permiten entender algunos componentes simbólicos de este modelo y que a mi juicio pueden ser más o menos importantes dependiendo de la perspectiva de estudio en la que está uno situado. El caso de Ibn Arabi es la perspectiva musulmana, por lo tanto tiene sentido que el esquema tenga más esferas y las ponga de esta manera. Bueno, y Burjar se quedó en la esfera del trono divino, pero Ibn Arabi no, ¿eh? O sea, Ibn Arabi Ujú. habla de esferas por encima incluso por encima del trono. De hecho, él Claro. coloca a los serafines en la Ujú. esfera del trono divino, que son pues los más elevados en la corte, creo recordar, los más elevados en la corte de las potestades angélicas, ¿no? Sí. Donde las potestades es también uno de los niveles en ese proceso de sutilización, ¿sí? De lo que son los diferentes niveles del éter. Estoy totalmente de acuerdo contigo, precisamente por eso, por lo que te lo preguntaba, pues si lo percibías igual que yo, ¿no? O sea, por ejemplo, el éter es un elemento que está presente, por ejemplo, en la física de Einstein. Y cuando, por ejemplo, Dirac habla del océano, o sea, habla del famoso océano de Dirac, el llamado campo cuántico, pues se refiere precisamente a ese término, al término de etérico. Un, un,
un medio en el cual lo que se transmite es información, informar, o sea, dar forma a algo, ¿no? Que es lo que hace la luz, que de alguna manera enciende las partículas elementales y genera la manifestación a través de la vibración de ese medio, ¿no? La sustancia primordial. Entonces, cuando se habla de cuantificación o de estado cuántico, no tiene, no, no tiene, no es incompatible, ni mucho menos, sino al contrario, que algunas veces cuando hablo con alguien a quien le gusta mucho la física, pues les recomiendo que lea el tratado, y en eso soy un poco malévolo, he de reconocerlo, que lea un poco el tratado de Al-Kindi sobre los rayos. Porque yo estoy seguro de que lo va a interpretar según sus propias categorías y va a ver lo cercano, de acuerdo, que es el modelo desde su propia perspectiva, o sea, desde la perspectiva moderna. Yo no estoy diciendo que Al-Kindi esté hablando de la teoría cuántica. Lo que estoy diciendo es que cualquier moderno que lea Al-Kindi ve una percepción o una intuición, ¿de acuerdo?, a través de la comprensión de la sustancia, de esa idea primordial que Al-Kindi trata en términos de frecuencia y en términos de ángulo de incidencia sobre la sustancia de la luna, ¿no? O sea, la luna es tabernáculo del reflejo, como dice nuestro amigo común Fernando. Y, siendo tabernáculo del reflejo es tres cosas. O sea, por un lado es memoria, por otro lado es percepción y por otro lado es imaginación. Y la idea que existe, la visión moderna, es que la luna es el lugar donde se da la repetición. Cuando en realidad, desde el punto de vista desde Sohravardi, de la tradición persa, la imaginación activa ejerce un papel fundante y creador que está detrás de lo que representa la luna. O sea, la luna es imaginación activa. ¿Cómo funciona nuestra imaginación? Yo ahora te estoy contemplando y la luna, vibrando, en consonancia conmigo, me atrae imágenes del pasado que yo asocio a la visión de tu figura. Todo eso ocurre sin que yo lo medie, eso ocurre simplemente, no hay un yo. O sea, en la imaginación no hay un yo no puedo modificar la imaginación surge. Yo le doy carta de intencionalidad cuando la asocio a la percepción. Con lo cual, primero es la imaginación y luego la percepción. Y son los tres niveles, o sea, memoria, imaginación y percepción. Relacionado con lo que he tratado de explicar algunas veces en clase, cuando hablábamos de la relación que hay entre la sustancia representada por la casa cuarta, ¿de acuerdo?, la forma que representa el ascendente y la materia que representa la casa 2 como sustento, como el sustrato, ¿no? Y yo creo que ahí se nos desvía y no alcanzamos demasiado a comprender muchas veces, incluso los que cultivamos la tradición, que detrás de la manifestación del ascendente, esto es la motivación primaria que se expresa como el agente, ¿vale?, que actúa en otro lugar determinado, en el mismo lugar, que es la forma, que yo te estoy contemplando. O sea, cuando el moderno, por ejemplo, pregunta, ¿existe el alma?, la contestación de Aristóteles es: ¿has visto otra cosa que no sea el alma? ¿Has visto otra cosa que no sea forma? ¿Has visto otra cosa que no sea que no sea percepción? O sea, la cuestión no es demostrar la existencia del alma, porque es nuestra percepción directa de las cosas, sino demostrar la materia. Demostrar la materia. Cuando yo vi a mi padre muerto, no reconocía a mi padre. No lo reconocía, realmente no lo reconocía. Se había perdido su forma, me vengo a referir a aquello que yo asociaba a la vida y estaba perdido, era un cuerpo inerte que no tenía consistencia, tenía físicamente, pues, que estaban establecidas las proporciones sobre una masa de materia inerte. Había perdido a mi padre.
La forma ya no estaba ahí, el alma ya no estaba ahí. Yo creo que son cosas que es muy importante, son cosas que es muy importante rehabilitar. Sin duda. Ahí de nuevo aparece lo que recién conversábamos sobre un modelo heliocéntrico basado justamente en la materia, la ILE, versus un modelo geocéntrico que está más basado en la forma, ¿no? En el morfos, en el eideos, en la idea misma de cómo está construida desde lo invisible y desde lo inteligible el cosmos mismo. Y eso nos otorga sentido. Es el alma de las cosas, es el ánima muy propiamente tal, que no se puede ver bien reflejada esa alma en un modelo puramente heliocéntrico, por más correcto que sea desde el punto de vista astronómico. La, la perspectiva eidética nos obliga a mirar más profundo y como tú muy bien has dicho, terminamos teniendo el problema de justificar la materia, no el alma. Es la materia lo que merece ser justificado. Absolutamente, absolutamente. Y hay evidentemente un salto evidente de categoría cuando se invierten los términos respecto a eso, de lo que es bastante culpable, pues la tradición, otra forma de tradición, la tradición del que, no sé si recuerdas Dostoyevsky, ¿no? En el libro de los hermanos Karamazov tiene Mm. un capítulo maravilloso que es el Gran Inquisidor, ¿no? El capítulo del Gran Inquisidor, cuando el Gran Inquisidor justifica, ¿de acuerdo?, el filisteísmo, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en nuestra cultura, o sea, se han invertido los términos están invertidos. Y están invertidos y en el fondo yo creo que es importante que así sea, yo creo que es el factor que nosotros necesitamos, igual que la gaviota o el pájaro del que habla Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? Creo que eran los prolegómena, cuando decía, piensa el pájaro, de acuerdo, que el aire es su enemigo y que si no hubiera aire volaría mejor. Y no es la resistencia del aire la que lo sustenta. Yo creo que es más, es lo que te estaba comentando antes, Pablo. Yo creo que el problema es que la tradición está muy presente y latente prácticamente en todas las formas que manifiestan la sabiduría y todos los grandes modelos que han cultivado los filósofos desde hace muchos siglos, ¿no? Pero que el problema es que hemos perdido el hilo, hemos perdido el hilo. Sí, totalmente. Hemos Y perdido creo, el eidos, hemos perdido el eidos. Perdimos completamente la idea de las cosas. Porque estamos atrapados en la pura idea. y hablas, por ejemplo, yo durante algún tiempo enseñé filosofía y yo les decía, tenemos un problema. Cuando nosotros estamos hablando de la diferencia que hay entre concepto e idea, o sea, ¿sabéis cuál es la diferencia que hay entre concepto e idea? Porque usamos dos palabras diferentes para referirnos a esos conceptos. Lo que hay detrás de esa diferenciación, yo es que lo arrojo como un desafío a los que nos estén escuchando. La diferencia que hay entre los conceptos y las ideas. Y la diferencia que hay entre engendrar y concebir. O sea, en el sentido de que quien concibe es la luna y quien engendra es el sol. Así es. El logos espermáticos, ¿no? O sea, yo no estoy hecho, yo estoy hecho de mi madre, estoy hecho de la madre, estoy hecho de la matriz. Yo nazco en el mundo de la ilusión, pero es mi cuerpo encarnado, no es de donde yo vengo. O sea, la emoción, el principio, la acción, proviene del sol. Del matrimonio entre el sol y la luna aparece Júpiter como el principio cálido y húmedo, que no se reduce a la condición del sol y de la luna, y que en el momento en el que encarna en el vaso que representa a Saturno, que tú estabas comentando antes una cosa que me parece maravillosa. O sea, cuando tú hablas de que la, la luna representa la vida y Saturno representa la muerte.
las dos puertas, ¿no? Pero hay también otra visión que me parece muy potente, ¿no? O sea, la luna representa la sabiduría de la aceptación y Saturno directamente representa la ignorancia. Ben Dykes, cuando está traduciendo los 40 capítulos de Al-Kindi, cuando Al-Kindi trata de explicar a partir del tema mundi, de acuerdo, las características de los planetas y la naturaleza de los aspectos, ¿no? A partir del tema mundi. Y entonces, pues dice, pues Venus es análoga al sextil y Marte es análoga al cuartil Cuadratura. y Júpiter al trígono y demás, ¿no? Y entonces, Al-Kindi dice una cosa que a Ben Dykes le saca de quicio y lo expresa en una nota a pie de página. Cuando Al-Kindi dice que lo análogo a Saturno es la desconexión, es la ignorancia. Si nosotros dividimos el eje y colocamos a los planetas que se encuentran en posición superior a la Luna haciendo aspecto, y los que están del lado del Sol, que reciben la cuadratura del Sol porque el Sol está por detrás, ¿vale? Tenemos que la relación, si conservamos el eje hemisférico que separa los dos hemisferios, es la relación no que hay entre Acuario y Leo, ni la que hay entre Cáncer y Capricornio, sino la relación que hay entre la Luna y Acuario y entre el Leo y Capricornio. O sea, si realmente hay un problema con Capricornio para la Luna, es que Capricornio no ve a Leo. De la misma manera que si hay un problema con Leo, con Acuario, es precisamente porque Acuario no ve a la Luna. O sea, se ha interpretado de una manera torcida desde mi punto de vista lo que pretendía expresar Al-Kindi. Que a lo mejor lo que pretendía expresar Al-Kindi era que no había manera de reducir a Saturno conservando la simetría del sistema, que el problema de Saturno no es que sea la oscuridad, sino es que es la ausencia de luz, es la ignorancia. Creo que entender, y además cuesta mucho al moderno entender la noción del maléfico como lo entendían los antiguos, ¿no? O sea, el maléfico es el que no quiere entender, el que no quiere entender, o sea, el que se niega, o sea, es el agnóstico, la agnosia y el hecho de presumirla. Cuando alguien dice soy agnóstico, le dices acto seguido ignorante y se ofende. ¿Por qué te ofendes? Agnosia significa que no eres permeable a la revelación. Y la revelación no es desvelación, no es aletheia, no es que ha quedado disuelta tu ignorancia. La revelación es volver a velar lo que apareció. O sea, es proteger pudorosamente la percepción directa de la faz de Dios. Es volver a cubrir la faz de Dios con un velo. Eso es la revelación. Revelar significa poner un velo. O sea, guardar, ser guardián de la experiencia, ¿no? La experiencia de la vivencia, ¿no? Claro, la diferencia que hay entre idea y concepto es la diferencia que hay entre vivencia y experiencia. A través de la etimología de la palabra experiencia, que significa experimentar, ¿no? O sea, mentar lo que está en el borde y fuera. Eso es la experiencia, es mirar lo que hay alrededor. Mientras que la vivencia es algo que ocurre dentro. Es algo que ocurre dentro. Evidentemente que a través de la experiencia, pero es un acto de anamnesis, es un acto de recuperar. Entonces, son cosas que creo que merecen ser dichas y que en estos momentos
pues más todavía. Estamos viviendo momentos muy complicados. Yo creo que la gente ya empieza a darse cuenta de que el giro que estamos tomando es irreversible. Y cuando veo la docilidad de la gente poniéndose todos barbijos y corriendo por la calle prisioneros del miedo, dóciles totalmente a las consignas del poder, me parece que hemos caído muy bajo, ¿no? Y recuerdo lo que Parte recuerdo, sí, no, solo te iba a decir que es parte del mandato del destino y nuevamente de lo que es necesario contemplar. No, mm, no hay otra posibilidad, ¿no? cierto, cierto. Hacia allá está empujando el viento nuestra barca. Ujú.